Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, hoy lunes 14 de diciembre, ya nos acercamos a una velocidad vertiginosa a la Navidad. Estamos ya prácticamente quincena del mes de diciembre. Y hoy tenemos la grata presencia de Carlos Bedoya. Él es analista político y miembro de la Red Nacional Mariateísta. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Tocayo. ¿Qué tal? Qué gusto. Igualmente, el gusto es nuestro. Gracias por aceptar la invitación de Contenidos Culturales Comunistas y Populares para tratar el tema de la actualidad política, el momento político post-14N, post-efervescencia juvenil, ciudadana, post-sacrificio incluso con vidas de dos jóvenes ya forman parte de la memoria colectiva del pueblo peruano, de la lucha que tiene el pueblo peruano por su definitiva independencia, post-tsunami que logró derrotar el golpismo y la mafia que pretendía enquistarse en el poder ejecutivo. Este momento ya estamos prácticamente viendo cómo se aquietan un poco las aguas, viendo un poco cómo el avión va en piloto automático o va ya siendo... Hay unas nuevas fuerzas políticas que están ya construyendo pues su camino rumbo a las próximas elecciones. Carlos, queríamos comenzar este momento preguntándote acerca del momento político actual, acerca de lo que está pasando ahora, cuál es la lectura que tienes a grandes pinceladas, estimado Carlos. ¿Qué podemos resaltar del momento político actual? Bueno, mira, para comenzar yo no me animaría nunca, después de todo lo que hemos vivido en el Perú desde los últimos años, desde que explotó el caso Lavajuez, y ya estaba en curso el caso Lavajato, ¿no? Desde que hemos visto el referéndum del 2018, y todo lo que ha sucedido, el encarcelamiento, las prisiones preventivas de los Graña, del Club de la Construcción, de Keiko Fujimori, de todos los expresidentes, del suicidio de García, del cierre del Congreso y todo lo que hemos visto hasta lo de este año, los golpes, intentos de golpe fallido, el golpe que resultó el 9 de noviembre y bueno, finalmente el 14N, un gran momento en la historia de la sociedad peruana, de los movimientos de la sociedad peruana. Entonces yo no me animaría del todo a decir que ya estas aguas se tranquilizan o de alguna manera hay cierta calma, ¿no? Hay mucho grado de impredictibilidad. Los rasgos de este momento, por lo menos, se pueden identificar dos. Es un momento bastante antipartido, antifuerzas políticas, de rechazo a bastantes fuerzas políticas. Se ve en las encuestas. La encuesta, por ejemplo, del IEP el día de ayer, tanto la de Ipsos en el Comercio como la de IEP en la República, muestran que en primer lugar de las preferencias electorales están quienes no quieren votar por nadie, de los que están ahí, ¿no? La encuesta de IEP habla de aproximadamente un 29%, si no me equivoco, de personas que no tienen preferencia por ningún partido político, ¿no? Por ninguna de las opciones que están ahí. Entonces hay que ver cómo eso camina, porque otro rasgo también es una alta politización, enorme politización. Y qué bueno, porque creo que esa politización es el antídoto a lo que tú mencionabas, que es el golpismo, ¿no? Que es todas estas fuerzas políticas, todos esos operadores políticos de derecha y ultraderecha, de ultraderecha especialmente, que están articulados en esta organización que se llama la Coordinadora Republicana, y que durante los últimos 20 años o más
han venido teniendo el Estado como botín con este sistema de delitos de poder, ¿no? ¿Y quiénes están ahí? Bueno, actores vinculados a políticos vinculados al fujimorismo, al cogollo alanista, a la empresa, a la gran empresa, con Confiep, a los sectores fundamentalistas, antigénero, antiderechos, evangélicos de la campaña Con mis hijos no te metas, exmilitares de alta graduación, que además muchos de ahí estrategas de lo que ha sido este golpe, ¿no? Entonces, estos sectores, el dato es que ya no tienen cómo volver a la influencia que tenían en distintas instituciones del Estado vía elecciones, ¿no? Entonces, ese es un dato, por lo tanto, están intentando asalto al poder. Lo intentaron, lo hemos visto como lo intentaron con la primera vacancia, lo han intentado con éxito el 9 de noviembre con la segunda vacancia, pero finalmente el antídoto, que es la movilización, la multitudinaria movilización liderada por los jóvenes, que no hicieron que dure ni 5 días, ¿no? Entonces, hay estos rasgos: antipartido, antifuerzas políticas de lo que hay, ¿no? Y eso vamos a ver cómo se va a expresar en las elecciones, y una alta politización. El 14N se está irradiando. Yo veo que se irradia, y se irradió rápidamente en este movimiento amplio de Virú y de Ica, ¿no? Súper fuerte, que además no se han tumbado cualquier ley, se han tumbado un pilar del modelo neoliberal peruano, que es la ley 27360, el régimen del trabajo, bueno, de la promoción de la industria, de la agroindustria, y que contenía pues todo un régimen laboral por debajo del régimen común para los trabajadores del campo, ¿no? Entonces se han tumbado esa norma. Yo creo que ese es el antídoto. Sagasti tiene que apoyarse ahí. Y mira, solo para terminar esa primera parte, decir qué grado de inestabilidad la representación política ha volado por los aires. Porque ¿cómo explicarse que una minoría numérica, ¿no? Una minoría total en el Congreso, termine siendo mayoría política y conduciendo el gobierno de la transición, y incluso dos compañeras, minoría dentro de una minoría, ¿no? Minoría dentro del Frente Amplio, que votó por el golpismo, pero ellas no, me refiero a Rocío Silva y Mirta Vázquez, y que están conduciendo el Parlamento, ¿no? Y que la mayoría numérica no puede ejercer su mayoría. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? La representación política que estaba en crisis voló por los aires, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a recomponer eso para el próximo? La verdad, a mí me preocupa que la elección que estamos viendo en las encuestas así se llegue y tengamos otro Congreso fragmentado, la crisis no para, o no acabe, ¿no? O sea, no es que gane a Verónica Mendoza y se acabó la crisis, no es que gana Julio Guzmán y se acabó la crisis, no es que Vizcarra llega y se lo dejan candidatear, preside el Congreso y se acabó la crisis. No, yo creo que aquí hay varios retos, donde está la pandemia, la crisis económica, la representación política que ha volado por los aires, una crisis de legitimidad fuerte de las fuerzas políticas, y además el golpismo, ¿no? Entonces, esto no lo puede solucionar un solo partido, ¿no? Entonces yo creo que debe haber algún tipo de entendimiento entre las fuerzas, por lo menos democráticas, que existen, para quien llegue a sostener esto, ¿no? También creo que se va a expresar un voto de castigo, y que la urna de abril del 2021 va a ser el segundo round de lo que fue el 14N. Estimado, y en esta nueva coyuntura en el cual tenemos un gobierno del Partido Morado, un partido de centro, digámoslo así, que está haciendo prácticamente malabares, no tiene, como bien mencionas, el apoyo en el Parlamento. Estamos en un equilibrio precoz, se puede decir, o en un equilibrio endeble. Precario. Precario, gracias, precario. ¿Qué futuro le auspiciamos a un gobierno así, estimado Carlos? La pregunta sería, ¿llega a 28 de julio o no llega a 28 de julio?
Sería la pregunta. Entonces yo Bueno, te diría, ¿no? Si te es la que hago de llegan esta las manera. elecciones, si es que llegan las elecciones de 11 de abril, yo creo que si el 11 de abril sigue Sagasti ahí, sí, continúa, ¿no? Ahora, llega el 11 de abril, mira, yo creo que el antídoto de esta precariedad de él, de ese gobierno, que creo que se le da vergüenza decir que es un partido morado, yo no entiendo por qué, si justamente el sistema de partidos está organizado para sistema político, para que a través de los partidos llegues al gobierno, entonces un partido tiene que gobernar, ¿no es cierto? Entonces, pues, no, yo no soy de ningún partido, ¿cómo que no de ningún partido? Tienes que ser, es el partido morado, ¿no? Que acá no va a haber ningún cuadro del partido morado, ¿por qué? ¿No? De repente es que se quieren cuidar de que cualquier cosa no les afecte, pero al contrario, yo creo que el partido morado se ha ganado un poroto porque se ve como fuerza de gobierno, y eso es muy importante para una fuerza política, que la vean como fuerza de gobierno es súper, súper importante. Pero bueno, en fin, yo creo que el antídoto de, de cualquier desestabilización de Sagasti es precisamente la calle y el movimiento, ¿no? Eh, hay un proceso golpista, ¿eh? Hay un proceso golpista que está allí y que ahora, bueno, están un poco debilitados por todo lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo hay un proceso democrático que está ahí. Entonces, mientras Sagasti se apoye en el movimiento, eso es el antídoto para cualquier desestabilización. Y me parece desde esa perspectiva muy importante que no hayan observado la ley que deroga la 27360, que es más que hayan dicho en la presentación de la primer ministra ahí que iban a presentar un proyecto para derogar el régimen laboral del agrario. Entonces, eso está bien y eso le ha dado aire, oxígeno a Sagasti. Ahora, las encuestas le dan de popularidad 44%, igual no está mal, mucho más que el Congreso, y el 53% de las personas, o sea, la mayoría de la población, están de acuerdo con que él haya asumido. De hecho, él asumió con la gente en la calle, y él era el único casi que estaba llamado a hacerlo. Rocío Silva también era una gran candidata, ahí vino un poco el terruqueo, ya se mostró. Es un terruqueo que a los jóvenes no les importa ahora, ¿no? A los jóvenes que no han visto, ¿cuál es el perfil de este movimiento juvenil? Tampoco, no les importa el terruqueo, total, ellos no han vivido el proceso de guerra interna, ¿no? No lo han vivido. Entonces, ¿qué les importa el terruqueo? Pero claro, si el Frente Amplio hubiera sido coherente, consistente y se hubiese comportado contra el golpe, posiblemente Rocío sí hubiera sido la presidenta del Perú y esté convocando una asamblea constituyente, ¿no? Por lo menos avanzando en eso, porque también la constituyente, o sea, el proceso constitucional, todos estamos de acuerdo en una nueva constitución, incluso más allá de la izquierda, ya ahora, ¿no? El tema es cómo construyes ese momento constitucional. Yo no creo que eso se construya con una urna. En todo caso, la urna es la llegada. Eso se construye como con el movimiento de Virú, con el movimiento de Ica, con los trabajadores organizados, ¿no? Con distintos movimientos que van transformando la constitución hasta de facto y van llegando a un momento constituyente. Chile se demoró 10 años, ¿no? Desde las primeras movilizaciones por la gratuidad de la educación, desde las primeras movilizaciones contra las AFPs, cuánto ha sufrido y cuánto han luchado ese movimiento de nuestro vecino y, y, lo arrinconaron a un gobierno de derecha ultraderecha, que es el de Piñera, que lo obligaron a convocar a un referéndum, ¿no? Esa no es la ruta que tenemos acá. Ahora, ¿a quién le conviene que se desestabilice Sagasti? Dime, ¿tú estarías de acuerdo con desestabilizar a Sagasti? Yo pienso que no. O sea, tenemos que llegar a elecciones, ¿no? Y además, ahí está el golpismo, ¿no? Creo que con Sagasti hay que tener una actitud colaborativa, con crítica, claro, con emplazamiento, que por supuesto, con emplazamiento de la reforma policial, de impulsar el juicio político a los golpistas, aunque es difícil con esta correlación que hay en el Congreso. De todas maneras, pero colaborativo al fin, ¿no? Porque no nos interesa pues que Sagasti caiga, todo lo contrario. Y más bien no nos interesa que el Partido Morado tampoco que le vaya mal, ¿no? Porque con el Partido Morado uno puede dialogar, son adversarios, pero no son enemigos de la democracia, como sí el caso del fujimorismo, el caso de toda una serie de partidos que hay ahí, propio Podemos en general, ¿no? Todos estos partidos
golpistas. Y finalizo diciendo, se ha abierto, o sea, desde el referéndum, o sea, muchos señalan que se abrió la caja de Pandora, ¿no? Pero la caja de Pandora se comenzó a abrir desde que Vizcarra planteó el referéndum constitucional, y bueno, de repente sin calcularlo, pero que era posible cambiar la Constitución, y se cambió, ¿no? Por lo menos en el aspecto político. Ahora está entrando también los derechos económicos y sociales, y se está planteando el cambio en el régimen económico, ¿no? Entonces, hay un proceso de democratización política que hay que empujar, pero también de democratización social. Y eso es una buena noticia, aunque hay bastantes riesgos, ¿no? Estimado, te quería comentar que justamente recibimos acá en la redacción también de CCCP un pronunciamiento de la CGTP que el gobierno no se quería reunir con la CGTP, ¿no? No se quería reunir con el gremio de los trabajadores. Eso, por un lado, ¿no? Te lo dejo como nota al pie, en todo caso. Bueno, se han reunido, ¿no? Con Sagasti. Se han reunido. La CGTP se reunió con Sagasti y no sé si ahora están pidiendo otra nueva reunión. Y claro, Sagasti salió con una respuesta, de sus primeras respuestas, ¿no? De sus primeras, no, yo estoy de paso. No, sí. porque el gremio lo que le proponía era, bueno, presidente, comencemos la discusión sobre la Ley General de Trabajo, retomemos los diálogos tripartitos, o sea, empecemos el proceso, ¿no? Lo cual es muy atendible. Pero Vizcarra estaba con eso de que cauto, no, yo estoy en mandato, no tengo mandato para esto, perdón, Sagasti, ¿yo qué dije? Vizcarra, es que como Vizcarra 2 parece, ¿no? Ya, pero es Sagasti, ¿no? Entonces, y esto fue antes de la asonada de la huelga policial, ¿no? Después vino la asonada de la huelga policial, la crisis, 3 ministros, pero felizmente Sagasti tuvo suerte porque este movimiento de Virú y de Ica le dieron un oxígeno, porque él además de alguna manera, por más que haya ido este lamentable asesinato del compañero Jorge Muñoz, lamentable que hay que averiguar, ¿no? Hay que averiguar bien y que sigan las investigaciones, porque ¿quién disparó cuando ya había digamos, un clima de no represión? Incluso acá las manifestaciones que hay en Lima ya se pueden llegar hasta el Congreso, ya no pasa nada, después del 14N y después de la destitución de estos 18 generales de la policía. Entonces hay que ver si estos que dispararon, ¿a quién responden, ¿no? De hecho, el comportamiento de la Policía Nacional del Perú es un comportamiento que por lo menos merece una reflexión de cuál es el grado de compromiso que han tenido ciertos oficiales del ejército, de la policía, con mantener el régimen de Merino, o querer instaurarlo, ¿no? O sea, que se asiente bien. Ojo, cuando nosotros escribimos el artículo La cabeza política del complot contra Vizcarra, en el 14 de septiembre, una de las personas que me llamó fue Óscar Ugarteche, y él me dijo, oye, hay que ver la policía, me dijo Óscar Ugarteche. ¿Por qué? Le digo, ¿no? Porque me dice la policía, bueno, de todas maneras hablamos de lo que había pasado en Bolivia, en varios países, en Honduras, con el papel de la policía en los golpes de Estado, pero él me dio un dato, ¿no? Me habló de una institución que se llama el Law Enforcement Institute, que queda en Lima, que es, bueno, de los gringos, ¿no? Digamos, el aparato de Estado norteamericano, muy cerca de la embajada, que se encarga de la formación de las policías del continente, ¿no? Entonces, uno puede ver cómo es que se parece tanta la represión brutal de la policía en Lima con la policía de Guatemala. Lo mismo, disparos a la cara, es como si hubiera un protocolo 2, ¿no? Como decía en la caja 2, el protocolo 2 policial, que es un aparato represor, una fuerza del régimen, muy brutal, que hay que reformar. Eso es tan importante como el cambio o la reforma constitucional o la asamblea constituyente, ¿no? La Policía Nacional. Y volviendo a la CGTP, bueno, yo espero que en el periodo en que se abre una nueva correlación de fuerzas haya más oportunidad para los trabajadores. Sin embargo, los sentí un poco lentos a la hora de rechazar a Merino, ¿no? Y también varios sectores de izquierda se demoraron un poco en rechazar a Merino, ¿eh?
yo creo que en algunos casos había un antivizcarrismo que a lo mejor no dejaba mirar el panorama, ¿no? Y lo que significaba el golpe. Pero de todas maneras, creo que ahora las cosas están claras, ¿no? Y bueno, espero que puedan tener un diálogo. Sí, cómo no. Y también quería también mencionar algo sobre lo que dijiste del terruqueo, ¿no? Eso es cierto lo que mencionas, estimado. La gente joven no ha vivido la guerra interna y la verdad, decirle terruco están, creo, les resbala, como se dice, ¿no? Les resbala, no lo entienden, no lo comprenden, no están en sintonía con ese amedrentamiento que sí solía haber. Bueno, te comento que he participado cuando era joven en algunas marchas, también en varias, y sí, en los 90 todavía surtía algo de efecto, ¿no? Pero ahora ya no. Ahora la verdad ya no. Por ahí van un Claro, poco mal encaminadas las fuerzas represivas. claro, Estimado, ¿qué, fuerte. qué nos puedes contar, o mejor dicho, cómo podemos analizar el tema de la inmunidad parlamentaria? Parece que en este equilibrio precario están un poco perdiendo una, una prerrogativa que a ellos les resulta muy jugosa, muy, les retribuye bastante. Este equilibrio precario, ¿cómo se condice con esta pérdida de la inmunidad parlamentaria, estimado? ¿Y qué es de cierto que se ha perdido la inmunidad parlamentaria? Bueno, ahí todavía ha comenzado una primera votación porque esto requiere un cambio de la Constitución, entonces se necesitan dos votaciones en dos legislaturas con una mayoría calificada, ya han hecho la primera votación. La República ha titularizado, porque esto fue el jueves, ¿no? Y el viernes o el sábado la República titularizó la inmunidad viene con trampa, señalando una serie de problemas que habían, digamos que se mantiene el antejuicio, que es muy acotado lo que puede hacer la Corte Suprema y tal. Ahora, de todas maneras, yo creo que el Congreso está buscando un gesto, ¿no? Una fuente de legitimidad, legitimarse de alguna manera, porque vienen elecciones y lo que se viene es un voto de castigo, ¿no? Es un voto de castigo y yo creo que esto que vemos con lo de la inmunidad eh, responde a que las elecciones del 2021 van a tener un carácter plebiscitario, donde va a ser una expresión también de la lucha social. Y creo que hay que ver cuál es el alcance y magnitud de este voto de castigo. Ojo, ¿eh? Porque puede castigar a más de uno, pero, o sea, a más de un sector. Pero los que sí van a ser castigados y van a estar, digamos, en el suelo, todo indica que son las fuerzas más vinculadas a lo que fue el golpe, ¿no? Al golpe de Estado del 9 de noviembre, a este asalto al poder, ya si no lo quieren llamar golpe, como quieren llamar, este asalto al poder, de parte de, no solamente del Congreso, ¿no? Porque ahí estaba, pues, digamos, la cara visible, pero la cabeza política de este golpe estaba en otros sectores, sectores vinculados a la coordinadora republicana, o también, como le dicen por ahí, más en confianza, a la coordinadora republifacha, ¿no? Y no es que lo hayan llamado a Antero Flores, así porque no tenían nada que hacer, y no nos acepta nadie el ministro. A ver, llama a Antero Flores para ver qué está haciendo, de repente nos ayuda a él con su trayectoria. No, él está metido en la conspiración, ¿no? Porque él es miembro fundador pues, de la Coordinadora Republicana, de su grupo impulsor, junto con varios otros, ¿no? Ángel Delgado, otros políticos, Pepo Rocco Benavides, que firma bastante de los comunicados de la coordinadora, que ahora ya no ponen el nombre. Además, cuando cambiaron al ministro del Interior, el señor Vargas, y sacaron, mate, sí se puede, ¿no? Ya querían ir a la huelga policial, o sea, querían ir por más, ¿no? O sea, no estaban tranquilos. Han sido, digamos, derrotados en el golpe, pero no están aplastados, ¿no? Han sido derrotados en este golpe el 9 de noviembre, pero están ahí. Bueno, entonces yo creo que lo de la inmunidad responde a esto, ¿no? Al tener algún tipo de gesto y tener algún tipo de legitimidad con el electorado, pero yo creo que no, ya no es posible, ¿no? Yo creo que estos sectores han roto su conexión y con la sociedad y la sociedad los repudia, ¿no? Entonces, me parece que las fuerzas democráticas que todavía quedan son las que, o las que se pusieron al golpe, vamos a decir, ¿eh? Las que se opusieron al golpe, como puede ser Nuevo Perú, Juntos por el Perú, ¿no? Partido Morado,
de repente también el grupo este de Forsyth, eh, y bueno, ahora el vizcarrismo con Vizcarra, que a pesar de que está en un vehículo que votó a favor del golpe, igual Salaverry él se desmarcó del golpe. Bueno, está Vizcarra. Creo que esos sectores son los que tendrían, o partidos, tendrían mayores votos, tendrían, para mí, si me preguntan, ¿quién crees que puedan llegar más rápido al Congreso y disputar las elecciones? Son estas fuerzas. Y quienes están mal parados y casi no tienen chance, ¿no? Todo puede pasar, pero que por los A más B más C, ¿no? El fujimorismo, el propio Hernando de Soto, está bien perdido además en el espacio, pero la derecha apuesta por él. Sí. APP, aplastadísimo APP, ¿no? Se ha visto como una fuerza golpista también. UPP, ¿no? Yo creo que todos estos sectores van a ser castigados por el voto. Lo que habría que ver es Acción Popular qué tanto, ¿no? Porque con esta candidatura de Johnny Liscano, que él más bien se opuso al golpismo, puede hacer que, a lo mismo que Vizcarra como Somos Perú, puedan salvar la categoría de Acción Popular. De hecho, debe ser un dolor de cabeza también para algunos partidos políticos que tienen su votación en el sur. Johnny Liscano es de Puno, podría tener alguna votación por ahí, es un dolor de cabeza. Hubiera sido mucho más claro, o ya hubiera sido el entierro de Acción Popular si finalmente postulaba Barnechea, ¿no? O el otro, el Mundo del Águila, claramente en la lógica golpista, ¿no? Entonces yo creo que viene un voto de castigo y creo que por ahí hay que mover. O sea, pienso que la principal contradicción es golpismo no golpe, todavía, ¿no? Pero también hay otras contradicciones, como la desigualdad, el tema de la desigualdad, que es también súper fuerte, que ha entrado, o sea, ha entrado el tema de los derechos políticos y también ahora ha entrado, sobre todo con el tema de Ica, de Virú, y bueno, ahora están los médicos en la calle, ya están, personal de salud está comenzando a hacer plantones, ¿no? Ellos van a hacer plantones y están anunciando un paro médico en plena pandemia. Espero que tengan los reflejos Sagasti como para poder contener esto. Bueno, son un montón de demandas contenidas, pues, ¿no? Que tienen ahí que además, como vieron lo del 14N, se vio lo del movimiento amplio de Virú y Ica, entonces creo que es un momento para las movilizaciones y para las reivindicaciones, ¿no? Sí, así es, estimado. Esperemos que este momento alumbre, pues, nuevas oportunidades y sobre todo nuevas victorias para el movimiento popular. Estimado Carlos Bedoya, ya se nos agota el tiempo. Para finalizar, no sé si quisieras resaltar algo que quedó en el tintero, o bueno, resaltar algo que dijiste y que quieres resaltarlo, o mencionar algo que se te olvidó Sí, y quedó en el tintero. sí, yo quisiera señalar que el próximo gobierno que venga, ¿no? Que resulte elegido, va a tener que enfrentar unos retos enormes. No es tarea de un solo partido. Ahí va a tener que haber una especie de alianza de gobierno, ¿ah? Porque no es que ganen Juntos por el Perú y luego la van a dejar gobernar a Verónica y a su equipo y a la izquierda así, ¿no? Entonces creo que tienen que sostenerse ahí. Y creo que eso pasa por un acuerdo de 12, 14 puntos entre las fuerzas democráticas para que quien llegue sostenga, ¿no? De alguna manera. Me parece que por ahí está la cosa y empezar a construir además el momento constitucional. ¿Por qué? Porque hay 4 cosas muy importantes que hay que afrontar. La pandemia, la crisis económica, ¿no? Que supuestamente viene un rebote, pero el problema del empleo está, uno lo ve en la calle, ¿no? La crisis política de representación, hay un rechazo a los partidos políticos y los golpistas, que están allí y que esperarán la siguiente oportunidad, ¿no? La siguiente oportunidad también con huelga policial o desde el Congreso, por eso están haciendo lo imposible para que Vizcarra no inhabilitarlo, ¿no? A toda velocidad quieren inhabilitarlo para que no postule. Vizcarra, eso es un objetivo clarísimo que tiene el golpismo, ¿no? Porque ahí sí ya entierran sus posibilidades de hacer un golpe vía parlamentaria, ¿no? Yo creo.
¿no? Entonces, no es porque se le tenga una consideración especial a Vizcarra, pero, o sea, digamos, se mueven en la contradicción no golpista, ¿no? Y además, él es el primer damnificado de lo que fue el golpe, y que regrese a la política activa siendo presidente del Congreso o alguien muy votado en el Congreso, además que prepara su campaña para 2026, no creo que a los golpistas les interese eso. Ahora, su entrada es una distorsión también para las demás listas, ¿no? Porque se puede promover el voto cruzado en Lima Metropolitana, digamos, ¿no? Bueno, también puede arrastrar al resto del país, ahí habría que ver, ¿no? Pero en todo caso, esto no lo hace un solo partido, y creo que es momento de una unidad, de una amplitud, donde el límite de la amplitud es el golpismo, y también la no reforma, ¿no? O sea, tiene que hacer reforma y antigolpe, y eso creo que urge, ¿no? Ok, estimado Carlos Bedoya, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu participación en Voz Comunista, muchas gracias por brindar tu opinión y sobre todo luces para poder analizar la actualidad política en nuestro país tan cambiante y brindar también luces para la lucha popular, para la lucha de la militancia. Estimado, un fuerte Muchas gracias, abrazo. Carlos. Gracias, No, Carlos, gracias a ti y a toda por la la oportunidad de militancia. explayarme. Gracias a ti. A la militancia la combinamos a unirse a la columna guerrillera comunicacional difundiendo este contenido en sus redes sociales. Horademos el muro de la desinformación distribuyendo contenido de izquierda en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes, estimado Carlos Bedoya. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Carlos. Nos vemos.